Mi nombre es Manuel Gil Mojica, soy del grupo etnia Wiwa. Serancua fue el creador del universo, entonces él nos creó en el pensamiento, ya en el pensamiento había creado, pero él nos creó materialmente con el madre Seinekun. Entonces después nos hizo como agua y ahí nos echó con su lodo y ahí nacimos Wiwa. Ya, entonces de ahí nació los Wiwa, los Kogi, los Arhuacos y los Cancuamos, 4 grupos étnicos de la Sierra Nevada, Colombia. Cuidan y conservan la tradición cultural. Entonces, Wiwa quiere decir que habita en la parte, cuando dice Wi, quiere decir habita en la parte cálido. Serancua nos dejó en la parte cálido para proteger y mantener el equilibrio con el mar, con el mar, con los ríos. Ya, entonces Wiwa quiere decir que habita en la parte baja. Primer asentamiento de nosotros fue en Cherúa, en Cherúa, un lugar que es sagrado para nosotros. Y de ahí fuimos expandiendo aquí a Chintucua, por el Cesar. Ahí fue el segundo asentamiento de nosotros los Wiwas. Actualmente empezamos a expandirnos más. Por acá en Magdalena entramos en el año 80 por la Tagua. A los mayores con una visión de recuperar el territorio que nos habían despojado hace años los españoles. Entramos fue con una visión de recuperar el territorio y conservar la naturaleza y para vivir el equilibrio con la madre tierra. Entonces nosotros nos asentamos en un lugar que se llama Calabangaga por la Tagua, por aquí arriba. Cuando entramos eso era pura cocaína, marihuana. Entonces nosotros entramos con la visión de recuperar, porque ya no había bosques, había puro, lo habían talado todo, animales, ya no había monos, ya no había aves, pavas, nada de eso. Entonces entramos en el año 70 y empezamos a hacer un proyecto con el gobierno para que nos apoyara de compra de tierra. Entonces de ahí fue que se compró predios, se iba comprando predios, se compró 4.000 hectáreas y ya hoy en día eso es el 95% es puro bosque. Anteriormente era muy difícil porque el gobierno todavía no apoyaba casi. Entonces anteriormente los mayores para entrar el recurso en una comunidad tenían que trabajar toda la comunidad, por ejemplo, siembra de yuca, plátano y esas cosas en esos tiempos. Malanga, eso es lo que ellos vendían para obtener recursos en la comunidad. Y ya el tiempo iba avanzando de que el gobierno mismo en compra de tierra y eso, en cada finca tenía café, cacao. Entonces ya desde ahí empezó la comunidad a hacer como colectivamente reunir ese productos y sacarlo afuera. Eso es lo que siempre hacen en la parte de La Guajira, Cesar. Eso es lo que todavía se mantiene. Y el otro, el gobierno apoya con el 5% del recurso que nos entra en la comunidad. Y ese recurso lo administran los líderes, por ejemplo, los cabildos. Ellos son los que reúnen con las comunidades y ahí sacan la idea en qué se puede gastar, en semillas de cacao, de malanga o en qué. Entonces ya de ahí hacen eso. En la parte de La Guajira y Cesar, más que todo, es con el café, cacao, malanga, yuca y plátano. Y acá en la parte de La Guajira, nosotros los huivas de acá, en Quemacumaque, Huimaque, trabajamos más que todo para que nos entre recursos en la comunidad. Hoy en día es el turismo, ya, el turismo. Nos
fuimos a ser obligados de dar permiso porque entraban sin permiso. Ya, ellos querían conocer la cultura y eso, y entraban sin permiso. Y otras agencias que no eran indígenas tenían agencia y entraban y solamente nos daban como el 4%. Entonces desde ahí nosotros, la comunidad se asentó y hablaron, llegaron en una conclusión de hacer una agencia indígena. Entonces ya desde ahí nace una agencia indígena. Hay 2 agencias que son indígenas que operan en las comunidades, en Ciudad Perdida, en la comunidad de nosotros. Y desde ahí el recurso ha entrado en la comunidad. Parte del colegio, de la educación, se hemos sentido conforme de estudiar, porque gracias a eso ya nosotros también podemos defender nuestro derecho. Ya nos preparamos abogados para defender nuestros derechos, antropólogos, ya hoy en día hay antropólogos indígenas y abogados indígenas. Sentimos conforme de aprender, más que todo eso. Y en otro pensamiento, pues un poquito no, porque ya cuando los jóvenes salen a la ciudad a estudiar, ya empiezan a olvidar el deber que tiene en su comunidad. Ese deber ya se le empieza a olvidar y ya empieza a atacarse a la ley de afuera. Entonces, en caso se ha visto eso, pero hay muchos que son fuertes, que no importa, salen allá afuera, pero siguen resistiendo de su pensamiento y llevando sus deberes. Y lo otro, la educación sí nos tiene en cuenta, más que todo hoy en día. Antes no, pero ya hoy en día el gobierno mismo pone colegios en comunidades y ellos permite que nosotros también estudiemos. Y anteriormente, pues anteriormente uno lo discriminaban cuando estudiaba en el colegio, por ejemplo, afuera, pero ya hoy en día no, porque uno ya, la discriminación, eso ya no hay casi. Entonces, sí, en algunos casos, pero no tanto como antes, porque hoy en día ya uno puede, por la discriminación, denunciar. Entonces ya ahí no, para mí, para nosotros, la educación es tener conexión, tener relación con todo, con el aire, con el árbol, con los espíritus de la naturaleza, con el agua, respetarnos mutuamente en general, respetar el agua, el aire y todo. Y la educación que nos da, para nosotros la educación es importante, porque desde niños nos enseñan, nos educan cómo cuidar el agua, el árbol, el aire, cómo tener esa conexión con todos los elementos que existen aquí y también con las personas. Respetamos a los mayores, por ejemplo. Ya en la parte occidental no se ve eso. En mi cultura todavía enseñan las historias como Wiwa, fortalecer más que todo la artesanía. Tenemos nuestra propia lengua, escribimos nuestra propia lengua también. Nos enseñan también, más que todo, no solamente en el colegio, en un colegio educativo tenemos nuestras chozas donde hacemos meditación de las mujeres y del hombre. Y cada sábado, cada domingo o cada en la tarde, los niños entran y los mayores les están educando internamente también y aquí materialmente también. Les enseñan cómo sobrevivir, cómo adaptarse, cómo todo. Eso es lo que todavía se mantiene en el colegio educativo. Allá uno aprende, nos enseñan, pero allá no nos enseñan casi, no nos hacen. Yo, por ejemplo, yo estudié en el colegio, pero allá nunca enseñan la historia de lo que es real. Es decir,
En el colegio enseñan que Cristóbal Colón descubrió, pero para mí no descubrió. Él vino fue a saquear y a matar. ¿Por qué? Porque yo eso siempre lo he visto que enseñan es mal, lo dicen mal, porque no fue un explorador, vino fue a matar, violar y a saquear. No lo descubrió porque ya lo habitábamos nosotros, ¿ya? Entonces eso es lo que enseñan ahí y a discriminar, sentirse que son puros, sabiendo que en Colombia, en Latinoamérica, son puros indígenas mezclados entre español y negro. Entonces eso no enseñan ahí. Entonces los niños que crecen ahí se sienten que son puros. Ya, entonces para mí, cuando yo eso lo aprendí más que todo con un profesor antropólogo que era de Europa, que cuando hizo un tour conmigo a la ciudad perdida, me explicó todas esas cosas. Enseñar la verdad, por ejemplo, no decir que él descubrió América, ni tampoco enseñarle que en Colombia y en Latinoamérica tienen sangre de nosotros, porque hay muchos niños en el colegio que se sienten superior a uno, sabiendo que él lleva la sangre de uno también. Entonces eso ahí donde en ciencias sociales deberían enseñar más la historia, hacer ver más la historia, lo que es. Claro. Y hablar sobre más que todo de nuestros hermanos indígenas en el mundo, porque hay muchos que no lo conocen. Uno estando, los colombianos por ejemplo dicen, usted es indígena, pero ¿qué eres? Arhuaco. Preguntan sobre esto, ¿eso qué es? Pero en cambio un extranjero en Europa te ve y te dice, tú eres Wiwa, ¿verdad? ¿Ves? Porque él ha aprendido y yo no sé cómo aprenden ellos. Tenemos la conexión con la madre tierra, conexión con los universos de más allá. ¿Ya? Nosotros aquí en la tierra sabemos que no solamente existimos aquí en la tierra nosotros, ¿no? Hay muchas dimensiones y para nosotros hay 999 trillones de planetas. Ni el científico lo ha descubierto, pero nosotros lo sabemos todavía. Y existen seres más allá. Entonces eso es lo que nos mantiene tan importante porque todavía tenemos la cultura viva en la Sierra Nevada de Colombia. Siempre el gobierno ha apoyado, pero en otra parte no. Por ejemplo, nosotros siempre hemos hecho unos proyectos para que nos deje un espacio en el mar, para hacer allá nuestro pagamento como antes. Anteriormente estábamos en el mar todo el tiempo haciendo nuestro pagamento, conexión con el mar y en la Sierra Nevada. Entonces ahí es que el gobierno todavía no nos ha apoyado. En otras partes, por ejemplo, hay un lugar que se llama Parque Tayrona. Lo luchamos duro y nos dio un pedacito pues ahí para hacer nuestro trabajo. Pero no más que todo en la parte baja que nosotros nos dificulta. Y el gobierno también no nos escucha casi. Entonces en esa parte es que nosotros nos dificulta más que todo. Aquí la importancia es porque aquí se respira aire puro, aquí puedes hablar sin ningún ruido del carro, de nada, respirar el aire sin contaminación. Pero por ejemplo, en cambio allá no respetan la privacidad, o sea, nosotros lo vemos aquí así, nosotros los indígenas, los vivos. La bulla, el equipo suena, entonces uno ahí se descontrola también, ahí pierde el equilibrio, no puede hacer la conexión con nadie.
ya. Entonces, eso para nosotros es importante en un rural así porque todo es calmado. Puedes hablar hasta tener conexión con toda la naturaleza. Para nosotros significa la naturaleza es la madre. Para nosotros la naturaleza significa la madre. Porque ella es la que nos tiene sustentada. Ella cuida de nosotros y nosotros debemos cuidar de ella. Porque somos parte de ella. El espíritu sí, cuando nos morimos polvo nos convertimos. Y nosotros mismos somos la naturaleza. Somos naturaleza porque somos agua, porque somos aire, porque somos fuego, porque somos sol, porque somos luna, porque somos todos los elementos que existen aquí, somos todos. Entonces, para nosotros la naturaleza significa nosotros mismos, porque nosotros somos la naturaleza. Cuando nos morimos, polvo nos convertimos. Si no hay aire, no tenemos vida. Si no hay agua, tampoco tenemos vida. Si no hay quien nos sustente, porque ella es la que nos tiene sustentado. Y la naturaleza es la madre porque nos está dando todo. Por ejemplo, el aparato que lo manejamos hoy en día, el celular, ¿de dónde es sacado? De la tierra misma. La comida que uno se alimenta en todo el mundo, sacado de aquí misma. El arma que construyen, sacado de aquí misma. El carro que manejan, sacado de aquí mismo. Entonces, para nosotros la naturaleza es la madre, pero en otras partes hemos visto que el hombre blanco ha destruido y ha hecho daño a la madre tierra, la madre naturaleza. ¿En qué forma? Saca la minería, el petróleo. Para nosotros el petróleo es la sangre de la madre. La mina, el carbón es la vena que lo están consumiendo. Entonces, eso para nosotros la naturaleza es nosotros mismos y es la madre de nosotros. En la sierra actualmente todavía se vive el conflicto. ¿De qué manera? Anteriormente, cuando los paramilitares mataban por algo, entonces nosotros siempre no hemos tenido que abandonar comunidades, sido despojado por los guerrillas. En algunas comunidades han sido despojados, han sido desplazados de su lugar. Por eso que del Cesar nos desplazamos en esta parte. Entonces, en la sierra más que todo, cuando los armados empiezan a enfrentarse ellos mismos, pues nos hemos visto muy mal. Y más que todo, no solamente los paramilitares, sino que para nosotros el ejército también es una amenaza para nosotros, porque no respeta la comunidad, la aldea de uno. Entran y a veces hay algunos que quieren hacer lo que ellos quieren, porque solamente tiene el hierro ahí, piensan que puede dominar todo, pero entonces solamente ellos suben así a hacer, a veces hacen maldad, a veces le quitan la comida que lleva uno también, a veces agarra su animal y se lo come. Eso siempre ha pasado desde mis abuelos. Y hoy en día pues ya se ha calmado más o menos ese conflicto que tanto se veía, tanto había mucha violencia, mataban, huihuas, morían, desplazados, hay algunos violados, mujeres, pero ya hoy en día ya no se ve casi eso. El gobierno nacional envía el ejército y ellos están ahí por ahí, sí, siempre, pero no, todo el tiempo no, ellos, por decir, el paramilitar puede estar en la sierra, pero el ejército no está ahí pendiente, sino que entonces para nosotros sí, a veces, no todo el tiempo, sino a veces. Coca siempre ha tenido el conflicto porque los campesinos sembraban mucha coca y sacaban mucha cocaína
Entonces ya desde ahí empezó que la coca era ilegal para sembrarlo, pero para nosotros no, porque eso es sagrado, la hoja de coca es sagrado para nosotros, de los 4 pueblos es el. Entonces nosotros los Wiwas siempre hemos visto desde nuestro punto de vista la hoja, la coca, la marihuana, la amapola. Ese no es mata mala, sino que el hombre mismo lo convierte y hace que afuera se vea mal, mala imagen. Porque para nosotros eso son medicinas. La amapola es medicina, la marihuana es medicina, la coca es la fuente que nos tiene el pensamiento activo y el pensamiento vivo. O sea, nos da el conocimiento. Solución es dialogar entre ellos y nosotros. Y lo hemos hecho también. Nosotros nos hemos sentado y hemos dialogado con los paramilitares. Porque los paramilitares, ellos, más que todo, nosotros lo vemos que ellos no nos hacen tanto así como antes, pero ya nosotros nos hemos sentado a dialogar, porque dialogando todo tiene solución. Entonces, pero en otra parte vemos que el paramilitar no actúa solo, sino que es el gobierno mismo que manda a hacer eso. Porque los paramilitares son del gobierno. Por ejemplo, los paracos son del gobierno. Que yo, si un indígena en la comunidad no quiere vender una minería, manda a ellos y los despoja de ahí. Y después dice, no, lo sacaron los paracos. Pero es el mismo gobierno. Que nosotros tenemos un gobierno que mejor dicho, tenía sus secuaces escondidos, pero él no se demostraba, pero es el mismo gobierno que envía a los paramilitares. Ellos solo mismos no. Entonces para nosotros la solución es dialogar y que el gobierno también aporte y haga la paz. El origen de la lengua indígena viene desde hace mucho tiempo. Normalmente nosotros los indígenas, huihuas, primeramente como soy huiwa, estamos hablando de los huihuas, la importancia de que nosotros tenemos es que entre nosotros mismos nos comunicamos mutuamente con muchos hermanos mayores que nosotros, con los hermanos menores nos comunicamos a través del castellano. Una de las importancias es que nosotros permanecemos siempre con nuestro dialecto, mantenemos nuestras escrituras, tenemos también el habla, la enseñanza para los niños y también es cómo comunicarnos nosotros también entre nosotros mismos. Bueno, para nosotros como indígenas, normalmente aprender las escrituras de ustedes afuera y tanto de nosotros no es no es una complicación, pero sería necesario de aquellos docentes que se dedican a las ciencias sociales, que son maestros, debería ir, pero normalmente nosotros como indígenas no podemos exigirle a un civil que debes aprender porque se le hace muy complicado. ¿Ya? Entonces, como nosotros como indígenas, por ejemplo, ya yo manejo 2 idiomas, que es el mío, que es de Mana, y el castellano. Si yo fuera maestro de ciencias sociales, para mí se me haría mucho más fácil de hablarle a un niño acerca de la ciencia, de tanto occidental y de tanto culturalmente. ¿Ya? Entonces para ustedes sería un poco más complicado de que puedan hacer ese trabajo. Es una privacidad ya, para nosotros es una privacidad que tenemos. ¿Sí? Bueno, la mujer indígena en el hogar, acá en la parte de nuestra cultura, la mujer es una mujer importante tanto como afuera y tanto acá. ¿Por qué? Porque la mujer siempre se dedica a los trabajos en el hogar,
en atender a su pareja, si es casada, atender a su pareja. El hombre cuando sale a trabajar, ellos se levantan temprano, como siempre hacer sus oficios, hacer la alimentación temprano para que el hombre pueda salir, hacer cualquier trabajo y ellas siempre se quedan en la casa. Y también hay importancia de que las mujeres también aprenden, estudian. Anteriormente no estudiaban por pena, pero hoy en día ya también han estudiado, han avanzado. Y sí es muy importante también las mujeres que aprendan. La religión de nosotros es el Padre Kan, el creador de los universos. Pero para nosotros también existen dioses, ¿ya? Todo tiene Dios. El árbol tiene su Dios. El árbol, el padre del árbol se llama el aire, el fuego, todo. Pero la creencia de nosotros es el ser supremo que es Kan, que quiere decir Dios. Ya, muchos lo llaman, en otra parte le dicen Jehová, Alá, Dios, pero nosotros decimos Kan. Muchos en el mundo piensan que el indígena tiene otra creencia, pero no es así. Nosotros creemos en el mismo Dios, sino que muchos piensan que nosotros adoramos el sol. No. Muchos piensan que nosotros decimos la madre tierra o porque es Dios. No. El sol le hacemos como un homenaje porque el sol cada año cumple cuando para nosotros el sol era ser humano, igual que nosotros. Entonces, cuando llega en esos tiempos, nosotros le hacemos como un homenaje, como hacerle un homenaje a la Virgen del Carmen, la fiesta. Eso es lo que nosotros hacemos al sol, a la luna. Entonces, desde ahí ya la gente empieza a creer que nosotros adoramos la piedra, adoramos el aire, el sol, la luna, pero no es así. Nosotros siempre, mientras que estemos aquí en la tierra, siempre debemos de darle una ofrenda o la gracia a cada uno de los espirituales, de los naturales que están aquí. El rituales que nosotros hacemos son para, por ejemplo, hay una ceremonia que hacemos con la danza al sol. Le estamos haciendo una ofrenda, una gratitud y un pagamento al sol, que le estamos dándole gracias porque todos los días nos calienta y nos da energía, porque sin él no hay nada, no hay vida. Entonces, no es Dios, pero debemos darle gracias por todos los días que nos da, brinda y que él mismo hace que todo lo aquí, hasta el sol ilumina hasta el mismo diablo para nosotros. Entonces, hacemos danza al sol para darle gracias y la gratitud. Le hacemos rituales a la naturaleza, por ejemplo, al agua, ya, porque dándole como una ofrenda de gracias, porque para nosotros el 80% somos agua para nosotros, porque sin agua no hay vida. Entonces nosotros le hacemos no al agua, sino a la madre del agua, espiritualmente el agua también tiene su Dios, es una diosa, que es el agua, la madre del agua. Entonces, para nosotros, el significado de los rituales es como un agradecimiento y darle ofrenda a esos dioses que habitan en la tierra. Que en todas partes existen padres espirituales. Tienen la misma conexión entre la religión y el territorio, porque el territorio es como el templo donde nosotros practicamos y aprendemos nuestras enseñanzas. Es conectarse espiritualmente con los seres más allá
nosotros tenemos una hoja de coca que se le decimos ayo. Eso es eso es lo que nos hace tener la conexión con los universos y tener el equilibrio. Entonces ya desde ahí nosotros pues nos conectamos y nos retiramos toda la mala energía, los malos pensamientos, las malas enfermedades. Y ya siempre ahí aprendemos que siempre hay que tener la espiritualidad, nos enseña que el negativo debe existir aquí también. La espiritualidad nos enseña que el diablo también debe de existir y Dios también debe existir. Mientras que estemos vivos aquí en la tierra, todo es entre negativo y positivo. Pero la espiritualidad también nos enseña que siempre tenemos que tener el positivo alto y el negativo bajo. Entonces para nosotros la espiritualidad, para conectarnos, debemos ponerlo en práctica y aprender mucho de los mayores. Bueno, yo desde la Sierra Nevada de Santa Marta, desde el corazón del mundo, pues le diría a los hermanos menores que nos entendamos y que nos tengamos respeto mutuamente y aprendamos a cuidar a la madre tierra. Todos tenemos el derecho y el deber, porque todos habitamos aquí. Entonces, que no nos vean nosotros como otras personas, es por decir como salvaje. No, no es así, porque todos somos iguales y todos somos hijos de la madre tierra. Entonces, todos nos debemos de que hacer una conexión. ¿De qué sentido? De cuidar el agua, el medio ambiente, conservar el bosque y pensarlo para nuestros hijos, para nuestros futuros, para que ellos también vivan y lo vean y lo disfrutan. Entonces eso es lo que yo le diría a los hermanos menores, que entiendan que nosotros no solo nosotros los indígenas tenemos el deber de cuidar y conservar, sino que todo el mundo tenemos derecho y el deber.